Shalom Javerim, en un shiur que subió a YouTube apenas ayer, mi viejo y querido amigo y maestro, el Rav Daniel Stavsky, volvió sobre un mashal, una parábola que gustaba el Baal Shem Tov HaKadosh, o que hallaba oportuno y correcto el Baal Shem Tov HaKadosh volver sobre ella, volver a relatarla, siempre en vísperas o dentro de Rosh Hashanah. Una parábola que aparece en el libro Keter Shem Tov y que, caramba, nos va a resultar sorprendente y vamos a tener que preguntarnos acerca de cómo las cosas se dan vueltas sobre la marcha. Pero bueno, mejor no adelantarlo, vamos a contar juntos. Creo que nos es de enorme importancia intentar comprender qué hay detrás de este cuento tan raro que lo mejor que me salga, Be'ezrat Hashem, voy a compartir con ustedes. Se cuenta de un rey que contaba con toda una corte, como suele suceder con los reyes, pero entre la corte había 3 ministros con los que tenía, 3 dignatarios con los que tenía una relación muy especial. Ellos eran sus más queridos y tal aparentaba ser. Ellos eran quienes más amor profesaban al rey, quienes más leales eran al rey. Y todo ello estaba aceptado y dado por cierto a ojos de todos, para felicidad tanto del rey como de sus ministros, hasta que un día, cosas que suceden a veces, la felicidad no siempre puede ser completa. Un día alguien puso en los oídos del rey palabras de duda respecto de estos 3 ministros que le eran tan queridos. Alguien fue y le dijo al rey: mira, se dice por ahí que acaso estos 3 no te quieren tanto como tú crees que te quieren. Que acaso estos 3... Vaya uno a saber, yo en tu lugar los probaría. El rey, que no puede descuidar ese tipo de situaciones, no puede dejarlas sin aclarar, tiene que saber la verdad, y no solo eso, tampoco puede darle impresión ante terceros de que él no puede hacer la prueba, o Hasbe Jalila, que él tema hacer esa prueba. ¿Se acuerdan de Job? El rey entonces decide someter a estos 3, sus ministros favoritos, sus más queridos miembros de la corte real, someterles a una prueba. Prestad atención, los convoca a los 3 y entrega a cada uno de los 3 un perro. Y les dice así: yo le doy a cada uno de vosotros un perro en custodia por un año entero, para lo que sea necesario para el perro, para cubrir todo lo que sea necesario. Abro ante vosotros el tesoro real. Podéis tomar del tesoro real lo que necesitéis para vuestra misión. Y dentro de un año quiero volver a encontrarme con vosotros 3, cada quien con su perro, aquí otra vez. Y les despidió. Cada uno se fue a su lugar y actuaron los 3 de modo bastante diverso. El primero pensó de este modo: un perro es un perro,
yo tengo que cuidar a este perro por orden del rey, tengo que mantenerlo vivo y sano, pero es una desmesura absoluta eso de el tesoro del rey abierto ante ti para el perro, porque el perro, su sostén es que le dé de comer, que me asegure que está sano, que le dé cobijo y no mucho más que eso. De modo que decidió hacer lo siguiente: destinar un presupuesto bastante básico a la alimentación del perro, de modo que el perro siguiera vivo y sano, pero no mucho más que eso. Y tomó del tesoro del rey una cantidad importante de dinero y buscó a los mejores orfebres y mandó hacer la corona real más bella que se hubiera conocido jamás, con lo que tomó del tesoro del rey. Y así transcurrió su año. El segundo, por su parte, empezó con una reflexión parecida. Se dijo a sí mismo: un perro es solamente un perro. No me puedo tomar demasiado en serio algo que es solamente un perro. Cualquier persona es capaz de cuidar de un perro. Y no hace falta un presupuesto, quién sabe cuán grande, para asegurarse uno de estar custodiando decentemente a un perro. Y eso es lo que corresponde al fin y al cabo hacer con un perro. Así que destinó también él un presupuesto bastante básico para asegurarse de que el perro estuviera bien. Y luego se dijo a sí mismo: para honrar a mi rey, yo no tengo necesidad de tomar fortunas del tesoro real, ir y desperdiciarlas por ahí. Yo, para honrar al rey, lo que voy a hacer es promulgar leyes justas, promulgar leyes que hagan bien al pueblo, y lo voy a hacer naturalmente en nombre del rey, y con ello voy a traer el amor del pueblo y el honor del pueblo a mi rey, y creo que es el mejor modo que tengo de honrar a mi rey. Y así hizo. El tercero, por su parte, tomó literalmente lo que dijo el rey y no pensó mucho más allá de eso. Tomó el perro y se dijo a sí mismo: el rey quiere que yo cuide y sostenga a este perro, y puso a mi disposición todo el tesoro real, de modo que lo que yo tengo que hacer es tratar a este perro literalmente a cuerpo de rey, porque es el rey quien me pidió que lo cuide y puso a mi disposición todo el presupuesto necesario, de modo que puso manos a la obra, contrató de los mejores chefs para que prepararan cada día de los manjares más diversos para el perro, contrató un sastre de primerísimo nivel para que vistiera al perro con trajes finos de telas delicadas y amables. Inscribió al perro en un gimnasio para que lo entrenaran permanentemente y se mantuviera siempre sano y fuerte. Contrató una podóloga y una manícura para su perro para que tuviera las uñas siempre lo más lindas posible. Y así sucesivamente. Venía 2 veces por semana un coiffeur, un estilista de cabello, a probar
nuevos y distintos peinados en el perro, y llevaba el perro a shows, y en definitiva lo trataba como un rey, y se esmeraba permanentemente durante todo el año, a cuenta del tesoro del reino, en el cuidado del perro, tal como él entendió que le había sido ordenado por el rey. Un año pasó, un año entero pasó, y al cabo de un año acudieron los 3 ministros nuevamente a la sala de audiencias real. El primero entró con su perro. Al perro lo traía medio a rastras, porque el perro estaba vivo y medianamente sano, pero no estaba, que se pudiera decir, especialmente fuerte, y tampoco estaba especialmente ganoso de nada. Era un perro, había que llevarlo un poco a rastras, y otro poco él caminaba. Entró con una enorme caja, de esas cajas en las que van los buenos sombreros, un Streimel de los Hasidim. Entró frente al rey, puso al perro a un costado y le dijo: Su Majestad, he aquí el perro, y heme aquí también yo. He preparado a lo largo de este año un regalo especial para mi rey. Y abrió la caja y extrajo de dentro de la caja la corona más bella, más espléndida que un rey hubiera llevado nunca en su cabeza, y la puso sobre la cabeza del rey, coronándolo con ella, y se retiró un par de pasos. El rey se contempló con la corona, vio a su ministro querido y le dijo: a partir de ahora, tú no serás meramente un ministro del rey. A partir de ahora tú estarás siempre a mi lado. Tú serás el hombre más cercano al trono en mi reino. Y se puso al costado del rey, ocupando su sitio. Entró entonces el segundo de los ministros. También traía a su perro, menos a rastras que el primero, pero el perro no se puede decir que viniera con caramba cuánto entusiasmo. Pero el perro venía caminando, miraba a los costados, puso al perro a un costado y le contó al rey las leyes buenas que promulgó en nombre del rey, los problemas que resolvió y cuánto el pueblo había sabido durante todo este año que el rey se preocupa por ellos y busca que las leyes sean justas y que a todos les vaya bien, y cuánto honor buscó y eventualmente logró que eso trajera para su rey con amor de parte del pueblo. El rey le escuchó con atención, sonrió satisfecho y le dijo: a partir de ahora, tú no serás más un simple ministro, tú serás el jefe de todos los ministros. Y el ministro agradeció y se puso a un costado. Tocó el turno del tercero. El tercero tenía un problema. Tan bien alimentado y entrenado en gimnasios estaba su perro, que había crecido en tamaño de modo bastante poco común. Había adquirido un tamaño casi monstruoso, de tal modo que no pasaba fácilmente por la puerta del palacio. Entonces entró el tercero a la sala de audiencias del rey, y mientras tanto algunos servidores de palacio estaban empujando al perro desde fuera y tironeándolo desde dentro para hacerlo entrar.
en el momento en que el ministro se plantó frente al trono del rey, justo lograron hacer entrar al rey al palacio y allí llegó a la sala de audiencias el perro enorme, todo músculos, todo apetito, todo ganas de vivir, con un traje de alpaca, un peinado especialmente a la moda y un gorro que le quedaba un tanto gracioso. Y demás, se planta el ministro ante el rey seguro de recibir felicitación y aplauso por su esmero en cumplir con la orden de su majestad. El rey mira al ministro, mira al perro descomunal, mira con severidad al perro descomunal y le dice, señalando al ministro que lo tuvo durante un año entero, ¡a él! Y el perro se abalanzó sobre el ministro y lo devoró de un solo bocado. Hasta aquí nuestra historia. Lo he compartido en la última jornada, este relato, varias veces. Lo he compartido conversando con niños, con adultos, con mujeres, con hombres. En casi todos los casos, mirando a mi interlocutor a los ojos. Siempre pasó lo mismo. A todos les pasó lo que de alguna manera me pasó a mí también la primera vez que leí esta parábola, este mayal. Es todo muy fácil. Obviamente, si el rey da la orden de cuidar del perro, y esa es la orden que da el rey, seguramente quien más esmeradamente cuide del perro va a recibir mayor gratitud, honor y recompensa de parte del rey. Y quien se haga el vivo y entonces interprete y reinterprete qué es lo que de verdad quiere el rey y a la postre haga lo que se le da la gana, va a ser recompensado al revés. También va a recibir su retribución, pero no por la obediencia, sino por lo opuesto. Eso es lo que uno tiende a pensar a lo largo de la primera parte del cuento. Uno ve a los tres ministros y lo que hacen, y uno espera, no, al fin y al cabo, cuentos de rabinos, es de esperar que sean de moraleja fácil. Entonces uno espera que, bueno, el tercero se esmeró en la orden del rey, pumba, reciba palacios y honores y recompensas, y por qué no, que lo casen con la princesa y qué sé yo qué. Y los otros dos, más o menos, como mínimo, van a ser despedidos de su cargo. De repente, viene el desenlace y los ojos de quien está escuchando el cuento empiezan a entrecruzarse y el mundo te gira alrededor y no entendés nada. Uno se dice, caramba, caramba, es todo al revés. ¿Qué le pasó al Baal Shem Tov? ¿Cómo viene y me arruina el arte de la moraleja fácil al que me he habituado? He leído y he atendido y he escuchado y he debatido diversas explicaciones, diversas resoluciones, por decirlo de algún modo, para este relato. Debo decir que ninguna me ha satisfecho hasta ahora, y en todas he hallado, en todas las explicaciones que he escuchado o leído, he hallado algo de la mezquindad humana que corre
a sacar partido de algo que no se comprende con facilidad. Y entonces cada quien aprovecha lo que no se entiende con facilidad, aprovecha lo enigmático para llegar a la conclusión de que nosotros somos los buenos y los otros son los malos, en definitiva. O que nosotros tenemos razón y los demás están equivocados. Entonces voy a intentar no caer en eso. Porque, como tantos otros meshalim, tantas otras parábolas y cuentos del Baal Shem Tov y de sus sucesores, los grandes maestros iniciáticos de la Hasidut, hay mundos enteros dentro de estas parábolas. Y son parábolas para que el alma las aprehenda mucho antes que la mente lógica. Y toda resolución fácil que les demos, hemos dicho esto varias veces en relación a otros relatos del Baal Shem Tov, de Rabbi Nachman, etc. Toda resolución fácil que le demos va a ser como estar insultando a quien nos regaló la gema preciosa de una metáfora perfecta. Entonces vamos a ello. Lo cierto es que no es como imaginábamos. Lo cierto es que el primero, el que toma del tesoro del rey para hacer una corona, y al perro lo sostiene dignamente con vida, y no más, ese recibe el gran premio. Ese pasa a ocupar un lugar junto al trono del rey. Para siempre se convierte en la persona más próxima al rey. Y claro está, de uno u otro modo, algo que sí debemos asumir, es que probablemente la mejor resolución de la figura del rey en la metáfora que tenemos, pero visto que quien nos está contando el cuento es el Baal Shem Tov, el rey es seguramente el rey de todos los reyes, Akadosh Baruj Hu. Y sus ministros han de ser, probablemente, la gente de verdad cercana a él. Si estamos hablando entre Yehudim, se va a tratar de los Yehudim más apegados a Akadosh Baruj Hu. Si estamos hablando del mundo en general, se va a tratar de todos los Bnei Noach apegados a Akadosh Baruj Hu y desapegados de toda idolatría posible. Entonces, el primero, el que apenas si atiende al perro, que la orden del rey fue custodiar al perro, pero toda su devoción está puesta en: si el rey me dio acceso a su tesoro y línea abierta, yo puedo tomar del tesoro lo que quiero, entonces voy a tomar del tesoro, no voy a desdeñar el tesoro del rey, pero lo voy a tomar para honrar al rey. Ese resulta ser el que recibe la mayor recompensa. El segundo tiene un pensamiento parecido al del primero. Él también dice que un perro es un perro. Custodiar a un perro es solamente custodiar a un perro, no se parece a custodiar a un rey. Custodiar a un perro, aquello de no des por el perro más que lo que el perro vale. Hacer cualquier cosa que excede la custodia natural del animal perro para custodiar al perro es un despropósito. Ahora él también se previene respecto del tesoro del rey. Dice: el rey me dio acceso a su tesoro, pero yo voy a celar el tesoro del rey, aunque el rey lo abrió para mí. Yo voy a celar el tesoro del rey. Yo no creo que haga falta tomar del tesoro del rey para honrar al rey, cuando en realidad yo puedo hacer cosas sin usar el tesoro del rey para honrar a mi rey. Y él va entonces y trabaja arduamente
para que el rey reciba honor de su labor. Trabaja en producir leyes buenas, en emitir buenos juicios, en ser atento a las necesidades del pueblo, en asegurarse de que haya justicia en la nación, en el reino. Y todo eso no para honor propio, sino para honor del rey. Las buenas leyes, los buenos juicios, las buenas dádivas del gobierno vienen todas bajo la rúbrica de es vuestro rey, su majestad, quien nos está brindando esto, quien está haciendo esto por vosotros. Y el ministro resulta transparente en el camino. Él es solamente el brazo ejecutor del rey. El tercero es un devoto de la literalidad. Y eso es muy peligroso. Y es un hombre inocente, y ser un hombre inocente está bien. Ser un hombre inocente ante el Creador está incluso muy bien. Dice la Torá, Tamim tihiel ifnei Hashem elokeja. Dice, íntegro e inocente, sé tú frente a Hashem tu Elohim. Dice, Hithalech lefanai veheye tamim. Camina ante mí y sé tamim, íntegro e inocente. ¿Qué es lo que está mal entonces? Está mal dejar que ese ser tamim, inocente, íntegro, te convierta en shoté, en necio, en tonto. Porque cuando tú eres necio, cuando tú eres tonto, y confundes eso con la integridad que es mitzvah, con la inocencia que es mitzvah, eso viene a decir que no estás usando la inteligencia que Hashem te dio, que no estás usando la sabiduría que Hashem puso en tus manos y también te ordenó, y también es mitzvah, que la estudies. Tú tienes que aprender Torah, tienes que aprender la Torah para desarrollar tu sabiduría y tu pensamiento recto. Entonces, si tu inocencia te lleva al extremo de la literalidad, entonces tal parece que te has vuelto necio. Y mirad, me viene a la cabeza otra vez una de las 3 o 4 cosas significativas que estudié a lo largo de todo mi paso por la educación secundaria. Esto ocurrió en quinto de liceo. He vuelto a esta frase varias veces en los últimos años en mi shiurim y en mis conversaciones con ustedes, porque es fundamental. Es lo único que aprendí en todo el curso de sociología en quinto de liceo y me sirvió para siempre. Dice Hegel, toda tesis llevada a un punto máximo de exageración se convierte en su antítesis. Y acá va a ocurrir algo como eso. Tengo la sensación de que ese es el problema del tercero de los ministros. El tercero de los ministros oye que el rey le da una orden. Y él se aboca al cumplimiento de esa orden por amor y por lealtad al rey. Pero en el camino pierde la proporción, pierde la referencia. Olvida que es en honor al rey que él está actuando. Olvida que cada vez que va al tesoro del rey a retirar efectivo, es del tesoro del rey que está tomando. Y cuando va e invierte todo ese dinero en todo el cúmulo de superfluidades que adquiere y contrata para su perro, no está pensando en ese momento que se trata de un perro. De alguna manera, el rey bajó de su conciencia, el rey desaparece progresivamente de su conciencia, porque toda su conciencia pasa a estar ocupada del perro. David Amelech, el rey David, fue ungido
rey por elección divina. Akadosh Baruj Hu lo eligió para ser rey y puso en sus manos al pueblo de Israel, nada menos. Vaya perro. El rey David se ocupó toda su vida, durante todo su reinado, de ser un buen rey para el pueblo de Israel, de hacer justicia para el pueblo de Israel, de defender lealmente al pueblo de Israel en su tierra, de conquistar lo que era tierra de Israel y aún no estaba en manos de Israel, de hacer prosperar a la nación. Pero todo eso lo hizo teniendo conciencia absoluta todos los días de su vida de la presencia revelada de Hashem sobre sí. Y escribió en el libro de Tehilim, Shiviti Hashem Negdi Tamid. Tengo a Hashem, tengo el nombre de Hashem, una Yud, una Hei, una Vav, una Hei, ante mí siempre. Y no solo eso, sino que se lamentó toda su vida diciendo cómo es posible que, paréntesis míos, mi pueblo vive en la prosperidad y ganamos todas las guerras y bla bla bla, cierro el paréntesis, se lamentó diciendo, yo tengo un palacio, en palabras del rey David, yo tengo un Beit Arzim, una casa de cedros, la morada más lujosa que puedo construir. ¿Y cómo es que para Hashem no me ha sido dado construir una casa de cedros, un palacio? Esto es un templo. Y no lo construyó el Beit HaMikdash David HaMelech solo porque Hashem no se lo permitió. Hashem reservó eso para su hijo Shlomo, Salomón. Entonces vemos aquí que David toma la fuerza que le da a Kadosh Baruj Hu. David toma los recursos que pone en sus manos a Kadosh Baruj Hu. Toma la brajá que pone en sus manos a Kadosh Baruj Hu. Toma del tesoro del rey y efectivamente lo usa para sustentar al pueblo. Pero todo el tiempo lo que está haciendo, lo está haciendo para coronar al rey, para poner la más bella corona que haya habido nunca sobre la cabeza del rey, para poner al pueblo de Israel en su tierra, ofreciendo sacrificios en el templo de Jerusalén. Y la única razón por la que no llega a hacerlos, porque a Kadosh Baruj Hu no le da tiempo para hacerlo, no le permite hacerlo, le ordena delegar eso en su hijo, que es su sucesor. Pero David HaMelech hace eso. Nuestro segundo ministro está en una situación muy parecida. Él no quiere tomar del tesoro del rey. Él tiene sabiduría. Y entonces él se consagra a sí mismo. Él lo que hace es transparentarse a sí mismo para hacer el bien y que parezca que es el rey el que está haciendo el bien. Porque él está haciendo el bien con lo que pertenece al rey. La autoridad que él detenta, la detenta en nombre del rey. El juicio que él puede hacer, también puede hacerlo solamente en nombre del rey. De modo tal que se transparenta a sí mismo, cuida al perro, no deja que al perro le falte nada, pero aún así no pierde de vista que la custodia del perro es una disciplina que le fue ordenada por el rey, pero no es más que una disciplina. Le fue dicho,
cuida al perro, no pone al perro en sustitución, en reemplazo del rey, no convierte al perro en algo distinto de un perro, sino toma al perro por disciplina que te ordenó el rey y no pierdas de vista que todo tu trabajo, todo el tiempo es honrar al rey. Eso nos explica por qué el tercero es devorado por el perro. Porque cuando tú sobredimensionas al perro, pierdes la protección del rey y en algún momento el perro te va a comer, para eso es perro. En algún momento el perro te va a morder. Y eso es lo que le sucede. Él olvidó al rey. Él viene orgulloso del perro. Pero el perro sigue siendo un perro. Es absolutamente un despropósito ese monstruo que él creó. Nadie lo necesita para nada. De modo que a él no le queda porción en este mundo, porque las letras del nombre de Hashem desaparecieron de ante él. Y eso le pasa a este tercer ministro. No quisiera hacer lo que estoy haciendo, y entonces menos aún lo que voy a hacer. Lo que estoy haciendo es tratar de explicar algo que odia ser explicado. Lo que voy a hacer es arriesgarme a abundar todavía más en esa explicación, en esa reflexión basada en la parábola del Baal Shem Tov. Y ruego a Hashem estar haciéndolo del modo justo. Para que el corazón, para que el sentido íntimo, para que la chispa sagrada que arde en el fondo de esta metáfora, de esta parábola, despierte en llama amable en todos nuestros corazones y desde allí nos sirva para depurar nuestro entendimiento y nos dé fuerza para ser sagrados de veras, para convertir nuestras manos como las manos de Moshe, Behayú y Adav Emuná, y sus manos serán fe capaz de atraer verdaderamente redención en este mundo. Y pido también misericordia. Le pido a Rabbeinu Moreinu, Rabbi Israel Baal Shem Tov, Zichron Tzadik Vekadosh Libraja, que perdone mi chutzpah, que perdone mi atrevimiento infinito. Pero vivimos en tiempos muy difíciles y muy duros y necesitamos tu Torah. Y Am Israel y los Hasidim del mundo, Yehudim y no Yehudim, necesitan guía desesperadamente. Y muy humildemente tengo la sensación de que debemos hablar claro, y de todo corazón lo intento. Entonces ahora sí, tenemos 3 ministros, tenemos un rey, tenemos perros. Akadosh Baruj Hu nos da misiones en este mundo. Las misiones que nos da Akadosh Baruj Hu en general tienen que ver con disciplina. Con disciplina en cosas que tenemos que hacer físicamente. Y esa disciplina de nuestros cuerpos, de nuestra acción física, tiene por objeto
dar forma, como hemos estudiado tantas veces, a nuestra alma. Yo me pongo físicamente tefilín, que son en sí mismos objetos físicos, como dice hace un rato, los de Rashi, los de Rabbeinu Tam. Tomo tefilín hechos de cueros y de tendones, y escritos dentro de ellos, escritas las parshiot con tintas vegetales. Y yo digo una bendición, una brajá espiritual, ato los tefilín a mi brazo, ato los tefilín a mi cabeza, y digo mi tefilá y cumplo la mitzvah física que me ordenó Akadosh Baruj Hu. Pero esa mitzvah física tiene por objeto obrar toda una gama de conexiones espirituales que van a sostener mi alma con vida en este mundo, me van a sostener en condición de poder presentarme espiritualmente ante el Rey, ante el Creador. No son una cosa en sí misma, no tiene valor en sí mismo la mitzvah de los tefilín. Vamos a dar no es un buen ejemplo de estos efectos, vamos a dar un ejemplo más claro, mucho más grotesco, que rompe los ojos. Tenemos la mitzvah del Beit HaMikdash, tenemos un montón de mitzvot que tienen que ver con el templo, con el Beit HaMikdash, todos los sacrificios que debemos traer, todas las mitzvot que tienen los Kohanim, los sacerdotes, y los Leviim, los levitas, en la manutención del templo. En el centro del templo, el Kodesh HaKodashim, el sagrado de los sagrados, el lugar más sagrado del templo, que es el lugar más sagrado de Jerusalén, que es la ciudad más sagrada de toda la tierra de Israel, que es el lugar más sagrado del mundo, que es el centro del cosmos. Cuando tenemos el templo en funcionamiento, nadie puede entrar al Kodesh HaKodashim, al centro del templo mismo, al lugar más sagrado de todos. Nadie puede ingresar allí que no sea el Kohen Agadol, el sumo sacerdote, solamente en Yom Kippur. Y hoy Bajaboy, pobre de él, si no está en estado de máxima pureza física y espiritual al ingresar allí, porque morirá de inmediato. Y ni hablar a alguien que no es el sumo sacerdote, que entre, o quien sea que entre cualquier día del año que no es Yom Kippur, para ofrecer el Ktoret, el incienso sagrado. Y no obstante, cuando el valor espiritual del oficio sagrado se corrompe y se pierde, cuando toda la belleza del oficio sagrado y del templo, y todo el trabajo fiel y leal de los Kohanim, cuando todo eso se convierte en un valor en sí mismo, en un espectáculo que deviene colección de impuestos al pueblo para beneficio de una casta, cuando las afueras del templo se convierten en mercado, cuando los cargos de sacerdocio se compran y se venden dentro de una estructura que se ha corrompido, cuando se pierde el nombre de Hashem de ante los ojos de todo quien llega al templo o de todo quien oficia en él, entonces el templo se convierte en una cáscara vacía y lo perdemos. Pero lo perdemos nosotros,
no el enemigo que viene de afuera y lo destruye. Somos nosotros, como le dijo Irmiau a Nebuchadnezzar, el profeta Irmiau, después de la destrucción del templo, dijo a quien lo destruyó: ¿tú qué te crees? ¿Que tienes mucha fuerza? ¿Que has vencido a alguien? Harina ya molida moliste. O sea, no hiciste nada. Lo que quedaba era una cáscara allí. Si hubiera estado la presencia del Creador, si hubiera habido Shejinah en ese templo, no habrías podido jamás ni acercarte. Y entonces después está el relato de la Gemara, cuando Rabbi Akiva y otros 3 sabios caminan por Jerusalén y llegan a las ruinas del templo y ven a un zorro saliendo del lugar mismo del Kodesh HaKodashim, del sagrado entre los sagrados, donde antes incluso el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, que entrara en Yom Kippur en estado de no máxima pureza, habría muerto. Y ahora que desapareció la presencia divina de allí, los zorros pueden entrar y salir sin problemas. Eso es lo que pasa cuando el perro crece y crece y crece y crece en la conciencia del hombre a cuenta de la presencia de Hashem, a cuenta de la presencia del Rey. Entonces desaparecen las letras sagradas y a la postre solo queda perro. Eso pasa con innúmeras cosas. Eso pasa con, hoy día también, gran parte de todo ese aparataje y adornaje, todo el tinglado religioso que de alguna manera la Eclesias, la institución rabínica, ha creado en derredor, alrededor de la Torá, sobre todo en las últimas generaciones. Entonces hay tantas cosas superfluas que hemos ido tejiendo alrededor de las mitzvot de la Torá, tantos adornos, tantos detalles, tantas jumbrot, modos de cumplir más severamente, más perfectamente la voluntad del Rey, que en general el propósito mismo de esas mitzvot estamos bajo riesgo de olvidarlo, y al Rey mismo en general lo hemos olvidado hace rato. De lo profundo de nuestra conciencia lo hemos perdido hace tiempo. Cuando alguien que se llama a sí mismo judío ultraortodoxo puede odiar o aborrecer siquiera a otro que se llama a sí mismo judío sionista religioso, entonces no entendimos nada, porque hay una mitzvah de amor entre ellos, en la Torá explícita. Si el devenir de una ideología en la que no estamos de acuerdo, si el devenir de una interpretación divergente acerca de cómo se construye el retorno de Israel a su hogar material en la tierra de Israel, puede generar un odio que refuta a una mitzvah explícita de la Torá, entonces Dios desapareció hace rato de allí. No hace falta el odio, alcanza con la insolidaridad entre hermanos. Si Israel no son Arevim ze bazé, si Israel no son recíprocamente solidarios y garantes solidarios los unos por los otros, todos ellos, entonces Hashem desapareció de allí hace rato también. Si yo me apego con
todas mis fuerzas, o con muchas fuerzas, y con mi mente, al estudio de la Torá, y la Torá me fascina. Pero eso no me lleva a actuar con derech eretz, a actuar con lealtad moral y con gratitud justa frente a quien viene y me enseña esa Torá que yo disfruto. La Torá que estoy aprendiendo no es la Torá de Hashem, es una Torá que estoy aprendiendo no en honor del Creador, sino en mi propio honor, que es la más primitiva y la más peligrosa de las idolatrías. Estoy haciendo como si fuera lo que Hashem me mandó, pero lo estoy haciendo para mí, no para Él, lo estoy haciendo para mí. Tampoco lo estoy haciendo para letaken, para enmendar, para rectificar mi mundo como Hashem me ordenó. En todo caso lo estoy haciendo para ser importante yo en mi mundo, para que me rindan honores en mi mundo, para tener el perro más lindo de todos y que todos me envidien por mi perro. Porque si yo hago lo que hizo el segundo de nuestros ministros, que anulo mi voluntad ante la voluntad de Hashem y consagro el nombre de Hashem en todas mis acciones, en todos mis actos, en todas mis acciones, entonces no es a mí a quien van a ver todos, van a ver la luz que proviene de Hashem y a la que yo, con humildad y amor, doy forma en mis palabras, en mis enseñanzas, en las leyes que promulgo, en los juicios que resuelvo. Pero no voy a obtener honores para mí. Si obtengo honores para mí, lo más probable es que los rechace, porque no me interesan. Estoy queriendo consagrar el nombre de Hashem. Para eso Hashem me mandó cuidar el perro, para observar esa disciplina y aprender a darle al perro la dimensión real de perro, no descuidarlo, ponerme tefilín todos los días y celar del cumplimiento de la Torá y del estudio de la Torá, pero tener presente a cada instante Yud, y después Hey, y después Vav, y después Hey. Si yo para cumplir mi función tengo que tener un palacio, entonces voy a estar anhelando todo el tiempo hacer el palacio para Kadosh Baruj Hu. Si yo tengo que tener un auto para cumplir mitzvot, mi auto tiene que servir mayormente para cumplir más mitzvot, para hacer más cosas en honor de Kadosh Baruj Hu. Mi auto tiene que ser útil no solo para las mitzvot específicas que lo justifican, para el perro, sino que mi auto tiene que servir para, en la mínima medida de mis capacidades, hacer de este mundo un mundo mejor, y así sucesivamente. Javerim queridos, con esta cabeza, con esta onda, con estas vibraciones de la mente y del espíritu, tenemos que llegar a la culminación de este año y el inicio del que empieza. Lo que hay que hacer al perro, hay que cuidarlo, hay que darle de comer. No hay que permitirse uno que el perro sufra. Pero de verdad, de verdad, de verdad, hay que hacer la voluntad del Creador. Hay que consagrar el nombre de Hashem. Hay que cultivar el derech eretz. Hay que prestarle mucha menos importancia a la marca y el corte justo del sombrero que me pongo para que todos sepan que soy religioso, o justo a qué corte de peot. Si me corto peot chiquititas caja
como Chabad, o finitas también, pero un poco más largas, como los Misnagdim de Kiryat Sefer, o me dejo peot Bresleviot, o me dejo peot más o menos Bresleviot, pero me las enrulo y me las guardo adentro de algo, como hacen otros Hasidim. Y todo eso para que los de afuera sepan con qué me identifico y qué sé yo qué. Y qué tzitzit me pongo, si atados 7, 8, 11, 13, o 10, 5, 6, 5, y con la vueltita por arriba o sin la vueltita por arriba. Ay, Dios. Y si como del Echsher de este tipo o de este otro tipo, que no lo conozco ni a este ni al otro, etcétera, 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 tantos detalles sobre detalles sobre detalles. Y las mujeres, si se ponen medias de 230 micrones o se ponen medias de 135 micrones abajo de una pollera que llega hasta el piso, y entonces nadie ve de cuántos micrones son las medias de todos modos. Hoy ve todas las cosas, como dijo Hegel, toda tesis llevada a un punto máximo de exageración se convierte en su antítesis. Si cosas que son detalles superfluos, si cosas que son el perro me ocupan toda mi atención, o la gran mayoría de mi atención, es que me estoy olvidando de Hashem. Tengo que ocuparme menos del modelo de sombrero y de los micrones de las medias. Tengo que ocuparme mucho más, en nombre de Hashem, de ser bueno para mis semejantes. Porque si soy bueno para mis semejantes, seré bueno para Hashem. Tengo que ocuparme de hacer tzedakah. Tengo que ocuparme de escuchar a mi prójimo, de atenderlo cuando él tiene necesidad de decir. Tengo que ocuparme de tratar de dar consejo certero y bueno a quien está preparado para escucharlo. Tengo que ocuparme de desparramar amor. Y si yo hago todo eso, voy a ser de quienes endulzan el din, endulzan el rigor y atraen brajá a este mundo. Y voy a ser de los que Hashem ama tener junto a sí, de los que Hashem ama que ocupen un lugar junto a su trono sagrado, y voy a lograr estar entre aquellos a los que Hashem representa al decir que un tzadik decreta y Hashem cumple lo que el tzadik decreta. Un tzadik da de baja la sentencia dura de Hashem y ordena endulzarla, cambiarla por una sentencia más blanda y positiva y dulce. ¿Ven por qué la gente no piensa en su prójimo y trancan todo el tráfico? Porque a ellos se les antoja llegar a determinado lugar. Y entonces voy a estar entre aquellos que atraen bien el mundo y voy a poder celebrar siempre que mi lugar es al lado de Hashem. Shivti bebeit Hashem kol yemei hayai. Mi asiento en la casa de Hashem todos los días de mi vida. Lachzot benoam Hashem, para contemplar la belleza, la amabilidad, la agradabilidad de Hashem. Ulevaker beheijaló, y visitar siempre, hacerme presente en su templo. Javerim queridos, quiera Hashem, haya querido Hashem acompañar y asentir a mi pedido de dar guía justa para la comprensión de este mashal, de esta parábola, y quiera Hashem entonces bendecirnos a todos juntos con un año entero de mitzvot a manos llenas, de amor, de belleza, de amor compartido del mismo modo en que compartimos Torah, de Torah de la que recibimos llevada a la acción grata, a cada paso y en cada ocasión, con bendición de lo alto siempre. Amén. Ken Yehi Ratzon.
Shana Tova para todos.